Buenas tardes a todos y a todas. Les damos la bienvenida al webinar El rol del psicólogo laboral en recursos humanos, pandemia, nuevos escenarios, desafíos y oportunidades del ciclo Conversaciones para Pensarnos de la Universidad Kennedy. Mientras terminan de ingresar todos los participantes, les recuerdo que es importante que durante el encuentro apaguen sus cámaras y mantengan los micrófonos silenciados. Durante el día de hoy contaremos con la participación de la Magíster Laura Turner, decana de la Facultad de Ciencias Psicológicas, la profesora licenciada especialista Sandra Sojaido, jefa del departamento de la Facultad también de Ciencias Psicológicas, la licenciada Claudia Mastro Pablo, profesora adjunta de la asignatura Psicología Laboral, y exposición de la licenciada Florencia Feijó, licenciada en Psicología de la Universidad Kennedy también. Si tienen preguntas para hacer, les pedimos que las escriban por chat y las iremos recopilando para responder al final del encuentro. A continuación, las palabras de apertura de la Magíster Laura Turner, decana de nuestra Facultad de Ciencias Psicológicas. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Es un gusto estar hoy con ustedes en este espacio, un espacio que ha sido creado por, digamos, por una alta motivación de la profesora Mastro Pablo, que siempre está dispuesta a generar encuentros, propuestas, intercambios. Y en esa disposición a generar esos espacios, ha dado vida a este también. En este marco es muy interesante ver cómo su tarea como docente, como investigadora, como profesional en distintos ámbitos de la psicología laboral, están intrínsecamente ligados con lo que ella toma como referencia en su construcción teórica y en su praxis cotidiana. Mucho tiene que ver en esto un referente del management internacional, un tal Peter Senge, que muchos han oído mencionar. ¿Por qué viene a cuento mencionarlo en este contexto? Porque más allá de que su formación de origen ha tenido que ver con la ingeniería, con el modelado en sistemas sociales, con desarrollos en management empresarial y con algunas cuestiones que tienen que ver con la mirada sistémica de las organizaciones, y pareciera que nada tiene que ver con nuestro ámbito de la psicología, hoy más que nunca, su modo de aproximación y de indagación, su mirada y su propuesta, tienen un aporte significativo en el contexto de pandemia. Realmente aquello que él escribió en su texto La Quinta Disciplina en 1994, quizás algunos de ustedes no habían nacido, algunos eran pequeños, algunos ya éramos más mayorcitos, hoy tiene muchísima vigencia. ¿Por qué? Porque justamente el centro de su propuesta tiene que ver con las organizaciones inteligentes, con las organizaciones que son capaces de aprender, con esta reciente, en términos históricos, definición de inteligencia, que tiene que ver con capacidad de aprender y de resolver situaciones problemáticas. Y él le agrega a esto el aspecto de la inteligencia, de poder hacer una tarea colaborativa, realmente de construcción de equipos, realmente de intercambios, realmente de crecimiento conjunto. Si no, no hay otro modo de pensar una organización que evolucione. Bueno, en este marco es donde la licenciada Mastro Pablo y la licenciada Florencia Feijó inscriben su tarea, y donde claramente su praxis cotidiana está influida por algunas de estas tan interesantes ideas. Hoy, más que nunca, en este contexto de pandemia, nuestras organizaciones, tanto como nosotros como sujetos, como cualquier grupo en el que estemos insertos, o en las organizaciones más macro, empresariales o no, en las que transcurrimos nuestros días, vivimos y respiramos, necesitamos que sean sumamente inteligentes, dúctiles, ágiles y capaces de adaptarse a los nuevos desafíos.
Los dejo en compañía de estas dos profesionales que nos honra representar en el día de hoy y a disfrutar del encuentro. Gracias. Bueno, buenas tardes. Hola Laura, muchísimas gracias por la generosidad y por apoyar a los docentes a que podamos llevar a cabo estas actividades que son tan interesantes para los estudiantes. Gracias Florencia por participar. Les voy a hacer una confidencia. Florencia, yo fui su tutora de tesis final de grado. Florencia se recibió con su TFI con 10 y a partir de ahí tuvimos una relación estrecha permanentemente. Por eso me encanta esto de que los estudiantes siguen conectados con la universidad más allá de que se van de la universidad, ¿no? Uno dice cuando se recibe que se va, pero en realidad no se van nunca más, porque Florencia vuelve acá como una expositora. Y yo siempre digo en mis clases que el lugar del docente es arbitrario, porque uno no sabe cuándo va a estar del otro lado y el docente va a ser el estudiante. Entonces no es que yo trato afablemente a los estudiantes porque soy buena, sino porque me los voy a encontrar, como en este caso, Florencia dándome una charla a mí. Bueno, en principio quiero también decirles que esto no es una actividad que la armo yo sola. En laboral no se trabaja de forma individual. El trabajo en psicología laboral es en equipo. Y el equipo de laboral somos la licenciada Mariel Marcos y Amorina Calelo. ¿De dónde la aprendiste? Hay un micrófono abierto. Y Amorina Calelo, que es nuestra JTP, nuestra jefa de trabajos prácticos, o sea que estamos todas las tres reuniéndonos domingos a la noche, feriados, capacitándonos entre nosotras, y bueno, ese es el espíritu de psicología laboral. Y por otro lado, voy a hacer una infidencia, esta jornada es para los estudiantes de laboral, para los que ya cursaron el año pasado, en el 2019, que los invité, porque les debía un encuentro, y a los actuales estudiantes que están cursando, que permanentemente estamos discutiendo en nuestras horas de clase sobre estos temas. Voy a decir dos cositas más. Una, decir que la psicología laboral es mucho más allá de las organizaciones. Este ciclo de encuentros es mostrar que la psicología laboral tiene varias vertientes, no solo trabajar en las organizaciones, y que invito a los psicólogos a trabajar en el mundo de las organizaciones, sino también tiene que ver con el mundo de la investigación, que va a ser la presentación de la próxima jornada, que les vamos a mostrar lo interesante de trabajar en el mundo de la investigación en el área laboral. Un trabajo que va a presentar Mariel Marcos la próxima vez sobre un trabajo sobre psicosis y que tiene que ver con el trabajo también. Bueno, eso por un lado, que es una serie de charlas que estamos preparando para nuestros estudiantes de psicología laboral e invitamos a los demás. Y digo esto y cierro para dejar la Florencia. Yo creo que una universidad que se precie como tal tiene que basarse en 3 pilares, esta es mi forma de pensar y lo transmito a mis estudiantes, que son la investigación, lo académico, el mundo académico, que es la transmisión de conocimiento, y por otro lado la extensión universitaria, que tiene que ver con transmitir a la comunidad el conocimiento. O sea que una universidad tiene que generar conocimientos nuevos, tiene que transmitir el conocimiento en su formación a los estudiantes y por otro lado estar al servicio de la comunidad que los circunda. Creo que en esta webinar y en este ciclo de charlas que están preparadas, creo que cumplimos con estas 3 patas o estas 3 pilares, mejor dicho, de lo que corresponde a una universidad. Y les agradezco que estén acá porque estoy tan feliz porque esto es la universidad. A mí me encanta el espacio académico, lo digo ahora en criollo con mis estudiantes que me conocen así, charlando y escuchando música, porque no se necesita ser, para dictar clases, ser célebre o ser serio. Estoy
muy feliz y de que estén todos acá y que podamos tener estas 2 horas charlando sobre psicología laboral. Bueno, Florencia es una excelente psicóloga laboral. Ella les va a contar su recorrido profesional, así no se los cuento yo. Y bueno, a vos te dejo tu exposición. Un abrazo, Flor. Gracias, Clau. Bueno, muchas gracias, Laura, Claudia, equipo, por este espacio, por estar acá. Para mí es un honor y un orgullo enorme estar volviendo a mi universidad, que tanto me ha dado, ¿no?, a brindar una charla. Es un orgullo realmente muy grande. ¿Se me escucha bien? Primero quiero chequear esto por las dudas. ¿Sí? Bien, genial. Entonces, si están de acuerdo, voy a dar paso a la presentación. Voy a presentar. A ver, abrir bandeja, pantalla. Creo que ahí estamos. Un segundo. Presentar. Bien. Bueno, portada. Voy a contarles un poco de mí, como para comenzar, como para que sepan quién les está hablando. Mi idea es contarles desde mi experiencia, ¿no?, desde mi recorrido hasta el momento. Yo soy Florencia Feijó, trabajo en recursos humanos, específicamente en el área de talento y cultura de un banco multinacional. Soy manager en recursos humanos y tengo un recorrido en diferentes departamentos de recursos humanos, ¿no?, como adquisición del talento, formación y desarrollo de personas, cultura, etc. Mis 10 primeros pasos en el banco como cajera, hace ya casi 13 años. Ya estudiaba en la Kennedy y en el transcurso de ese periodo como cajera y a la vez que estudiaba, me postulé a búsquedas internas y finalmente logré entrar al departamento de selección o de recursos humanos. De ahí mis primeros pasos, unos 3 años, y luego trabajé en formación y desarrollo. Ahí aprendí muchísimo y luego de una gran transformación en la que el banco está inmersa hoy y en la que sigue, ¿no?, una gran reestructuración, pasé a formar parte de un equipo de proyectos de talento y cultura, por los cuales estoy un tiempo en un área y un tiempo en otra, pero esto me permite tener una visión global, ¿no?, y 360, de alguna manera, de temas relativos a recursos humanos. Bueno, para comenzar, quería como poner un poco en contexto, ¿no?, en qué momento nos encontramos. Estamos en un contexto totalmente ambiguo, cambiante, muy complejo, ¿sí?, donde está cambiando la manera de comportarse de las personas, de las organizaciones, de los usuarios, de los servicios, y esto requiere nuevas soluciones, ¿no?, requiere de adaptación y de cambio. Esto obligó a repensar la manera de trabajar de todos en cualquier tipo de organización. Como decía antes Laura, más chica, más grande, una pyme, una empresa, en general, requiere de adaptación, ¿no? Ya se venía gestando un proceso de cambio previo a la pandemia. Algunas empresas ya venían pensando en nuevos modelos, en trabajo híbrido, en un posible home office, pero no del todo concreto. Con la llegada de la pandemia, esto se profundizó, se aceleró, y hoy hay cosas que definitivamente llegaron para quedarse, ¿no es cierto? Al igual que el mercado cambió, que las organizaciones y que las empresas, el Departamento de Recursos Humanos también está cambiando y tiene que ser parte de esto, ¿no? Cuando hablo de recursos humanos, hablo en estos términos como para hacerlo genérico, pero hoy tienen otros nombres, talento y cultura, people care, no sé, han ido cambiando los nombres según modas o como quede un poco mejor, pero es el departamento de talento y de personas, ¿no? Bueno, en este contexto totalmente complejo, tenemos un gran trabajo los psicólogos, ¿no es cierto? Un gran trabajo del cual voy a ir profundizando más adelante. Yo voy a contar de mi experiencia lo que considero desafíos actuales en las organizaciones en este contexto de cambio. Voy a esbozar algunos diferentes temas, es imposible profundizar en todos en el día de hoy, pero voy a dejar mi contacto igualmente por si alguno quiere ahondar en algo en particular, más allá del espacio de preguntas, ¿sí? Bueno, hay investigaciones, hay diferentes artículos que hablan del trabajo del futuro, ¿no?, de las nuevas capacidades que se van a requerir en algunos años.
Según el World Economic Forum, el 44% de las habilidades requeridas para el trabajo van a cambiar en 2025. Yo diría que ya empezaron a cambiar y que están cambiando. Como les decía antes, la pandemia aceleró la transformación. Hoy las empresas están en procesos de upskilling y de reskilling, que ahora les voy a explicar y por qué. Cuando hablamos de upskilling, hablamos de que en este proceso de cambio las personas tienen que adquirir nuevas capacidades para desempeñar su trabajo, ¿sí? Si yo me dedico a ser cajera, pero sé que en el futuro voy a precisar saber más de, no sé, datos, ¿ok? Empiezo a capacitarme de a poco en lo que tiene que ver con datos, o en desarrollo de programación, o otro tipo de conocimientos. Ahora bien, en otros casos es necesario directamente hacer lo que se llama reskilling. Quiero explicarlo bien sencillo. Cuando hablamos de reskilling, hablamos de repensarnos y sobre todo del ejercicio de desaprender, que es de lo más difícil. Porque cuando venimos trabajando en algo durante mucho tiempo, es muy difícil cambiar la manera en la que hacemos las cosas, ¿no? Entonces, tiene como un doble trabajo el reskilling. Desaprender para poder aprender cosas nuevas y transformarnos 100%. Hay nuevas capacidades que son valoradas hoy en el mercado laboral, que tienen que ver con, por ejemplo, data o big data, ¿no? Se dice mucho, lo habrán leído en algún artículo o en el diario, que los datos son el petróleo del futuro, ¿no? Esta gran materia prima que las empresas y que las redes sociales utilizan para saber de los usuarios, ¿no? Y cuánto valor le dan a las empresas. Bueno, formarse en datos es una gran capacidad que hoy es muy valorada. Lo que se conoce como experiencia de usuario o user experience, que tiene que ver con el pensamiento de diseño, son muy demandados son los diseñadores, que hace unos años era impensado. Hoy se diferencia una empresa de otra, no tanto por la cantidad de personas, sino por la experiencia que le pueden brindar al usuario. Hay, por decir algo, ¿no? Hay industrias que el servicio es el mismo, es un commodity, el servicio es el mismo, sin embargo, lo que diferencia una empresa de otra, en definitiva, es la experiencia que tiene el usuario con esa empresa, ¿no? O con ese bien o servicio. Tiene mucho que ver con el contacto que puede establecer el usuario con la compañía y cómo marca ahí la diferencia. Por otro lado, lo que es marketing digital, ¿no? Poder tomar decisiones basadas en datos que nos da el marketing. Todo lo que tiene que ver con sistemas, desarrollo, el área de IT, ¿no? También lo que tiene que ver con sostenibilidad, nuevas capacidades en lo que se llama la transformación verde, que tiene que ver con en el futuro conocer más acerca de energías renovables, bueno, también hoy, ¿no? De riesgo climático, de movilidad, de automoción, ¿no? Todo que tiene que ver con sostenibilidad. Y por otro lado, metodologías ágiles, que son nuevas maneras de trabajar o de concebir el trabajo, que hoy está funcionando en las empresas. La mayoría van hacia ese tipo de metodologías, donde surgen nuevos roles, nuevas capacidades. Estos roles acompañan a los equipos. Realmente es un cambio de paradigma, otra manera de trabajar y que incluye una cultura en particular, ¿no? Lo que tiene que ver con agilidad o agile, ¿no? Depende de dónde lo lean. En fin, son nuevas capacidades que se están poniendo muy en valor en el mercado y que las empresas están yendo a formar a las personas en estas capacidades, ¿no? Y la gente a su vez está como empezando a inmersionar en esto. Recién mencioné algo que tiene que ver con metodologías ágiles. Con este slide quiero profundizar un poco más en esto. También está cambiando la manera en la que se gestionan los proyectos, ¿no? En el pasado, para pensar en un proyecto se pensaba en algo a largo plazo, se pensaba con el modelo waterfall o cascada. Cuando uno quería desarrollar algo, pensaba en una planificación, en el diseño, en cómo va a ser la implementación, en una fase de testeo, cómo va a ser después el mantenimiento, ¿no? Y en ese tiempo, la empresa invertía en tiempo, en dinero, ¿no? Presupuestaba a largo plazo. Y esto ha ido cambiando o está cambiando. ¿Por qué? Porque el contexto cambia tan rápido, a tanta velocidad,
que solo nos queda, al menos esto digo yo, tratar de cambiar lo más cercanamente posible a ese contexto, ¿no? ¿Qué tan lejos quedamos de ese cambio? Entonces, se proponen nuevas maneras de trabajar y de gestionar proyectos. Una de ellas es metodologías ágiles, pero hay otras, ¿sí? Por ejemplo, en Agile se propone crear entornos seguros donde los equipos puedan inspeccionar, adaptarse, ¿sí? Experimentar a bajo costo. Y me gustaría introducir el concepto de mínimo producto viable o MVP. En la imagen de abajo retrato un ejemplo muy conocido, es global, este ejemplo lo pueden googlear como ejemplo de la patineta. Suena así, suena bastante sencillo y en criollo, pero es la mejor manera de explicarlo, al menos para mí. Hoy estuve repasando un poco la manera de explicarlo, porque si bien entiendo el concepto, bueno, voy a intentarlo. La idea es que cuando en estas nuevas metodologías de trabajo o de gestión de proyectos intentamos llevar algo adelante, para no llegar tarde a la respuesta al usuario, lo que se hace es pensar, ok, ejemplo, si en la modalidad anterior el cliente me pedía, por ejemplo, desarrollar una Ferrari o un auto, planificábamos cuánto nos iba a costar, cuántas personas íbamos a tener que poner a disposición, cómo lo quería el auto, lo quería rojo, con cierta velocidad, con una línea amarilla, etc. Bueno, hasta que llegábamos a tener eso, probablemente pasaban 2 años, por decir algo. Para cuando llegábamos a entregar este producto, bien o servicio, probablemente el cliente ya nos diga, no me interesa, mi contexto cambió, ahora quiero otra cosa, en fin. Entonces, eso tiene un costo muy alto. Con la nueva modalidad, lo que hace el equipo es, por ejemplo, ir entregando valor al usuario final en periodos cortos, en los cuales tenga la oportunidad de pedir feedback o retroalimentación al usuario para ver qué modificar. Le entrega valor antes al cliente que con la modalidad anterior. Lo que diferencia la modalidad de la otra es en qué momento la empresa entrega valor al usuario, ¿sí? En el modelo que yo digo de la patineta, quizás le entrega la Ferrari, pero le entrega algo con lo cual moverse, ¿sí? Y en periodos cortos de tiempo le puede ir agregando valor a ese entregable o le puede ir aportando cosas. Esto que así traté de explicar lo más sencillo posible, tiene toda una fundamentación teórica, ¿sí? Que tiene que ver con una cultura de organización distinta, que es una cultura ágil, con ciertos valores y comportamientos, tiene metodología de trabajo, hay muchos cursos sobre esto, los invito a bucear o a investigar o a preguntarme, yo les comparto sin ningún tipo de inconveniente, porque realmente es la manera en la que se están empezando a construir hoy los proyectos y los procesos en las organizaciones. Ahora voy a hablar un poco de lo que es la asignación de perfiles a esos proyectos. Para poder llevarlos adelante, cada vez se requieren perfiles más generalistas, ¿no? Que las personas y los trabajadores sean cada vez más flexibles al cambio. No estar disponibles a que nos cambien, sino estar preparados y con cierto gusto, ¿no? Por el cambio, digo, porque ya no es solamente me adapto al cambio porque no me queda otra, ¿no? Cada vez se valoran más los perfiles que son proactivos al cambio, que les gusta el dinamismo de estar en un proyecto y luego en otro. Se está empezando a estafear o a asignar a las personas en determinados periodos de tiempo a diferentes proyectos, ¿sí? Voy a dar mi ejemplo concreto, pero sé que esto está llevando adelante en diferentes compañías, porque suelo hacer benchmark y suelo preguntar e indago en esto. Por ejemplo, en mi caso trabajo para un departamento determinado, ¿no? Para una gerencia determinada. Sin embargo, soy prestada trimestralmente a diferentes áreas de talento y cultura, ¿sí? E incluso fui prestada a áreas de sistemas para llevar mi mirada como especialista en formación a cómo formar a los especialistas en sistemas en determinada área, ¿sí? Trimestralmente esta asignación o priorización va cambiando de acuerdo a la priorización que tiene que hacer la compañía según sus proyectos estratégicos que son consensuados entre diferentes departamentos, ¿no? Entonces, hay una agenda única, priorizada, y las personas son asignadas de manera totalmente dinámica a estos procesos. ¿Por qué cuento esto? Porque son cada vez más valorados los perfiles generalistas que se permiten soltar un poco el expertise, ¿no? Yo en una época era
especialista en selección, hacía búsquedas, entrevistas, recruiting, ¿no? Era como mi especialidad y la verdad que me encantaba. No pensaba moverme de ahí, realmente no lo quería. Cuando llegó esto, supe verlo como una oportunidad en mi desarrollo profesional y realmente me enriquecí y me volví más generalista en lo que tiene que ver con talento y cultura. Y hoy lo valoro muchísimo. Así como estoy hablando de mí, hay miles de casos, ¿no? El contexto en general nos lleva a todos a no atarnos, no aferrarnos a una sola especialidad o a un solo contenido, sino estar abiertos a aprender de diferentes especialidades, ¿no? A ser más generalistas y más flexibles. Ahora quiero hablar un poco de lo que tiene que ver con adquisición de talento, más conocido como selección, y algo de inteligencia artificial, ¿no? Y aplicada a estos procesos de talento. La verdad es que muchos podrían pensar que con la llegada de la pandemia el mercado laboral iba a hacer un stop, ¿no? Que no iba a haber mucho movimiento. Bueno, es todo lo contrario. Si bien en el primer mes hubo pocas búsquedas, enseguida se reactivó. Y sobre todo, hay mucho movimiento, sobre todo para en lo que tiene que ver con las áreas de sistemas, en fin, hay determinadas como áreas que tienen más movimientos que otras, pero en general hay mucho movimiento en el mercado laboral. Desde que llegó la pandemia, hubo que repensar los procesos de búsqueda, porque claro, antes eran entrevistas grupales, presenciales, un 1 a 1, ¿no? Y hubo que mutar todo eso a un entorno virtual. Hoy las entrevistas son virtuales 100%, hay juegos virtuales que se hacen para seleccionar candidatos, todo el proceso se pudo adaptar, ¿no? Y más que nunca se empezó a aprovechar cosas que nos brinda la inteligencia artificial, ¿no? ¿Por qué digo esto? Ya se venía trabajando con ciertas herramientas, como por ejemplo, los chatbots, se conocen así, hay varios, holaemi.com es una, pero hay otros, son como si fueran robots que chatean con las personas para hacer el prefiltrado de los currículums, ¿sí? En general le hace algunas preguntas, es bastante amigable. En base a eso, la propia herramienta le va sugiriendo al candidato inclusive otras posibilidades que le pueda llegar a interesar de otras búsquedas con otras empresas, ¿no? Esto lo utilizan varias que están en el mercado. Por otro lado, también se utiliza mucho la inteligencia artificial para lo que tiene que ver con mentoring o mentoreo, ¿no? Permite captar información y datos que cargan las personas, ¿sí? En los sistemas para poder sugerirles, por ejemplo, a un posible mentor según las necesidades de la persona. Por ejemplo, en otro país, ¿no? De repente yo puedo contratar a alguien de España y la herramienta automáticamente me sugiere un match de alguien que podría enseñarme a mí de algo que a mí me interesa, pero que está en España, en otra compañía o en otra parte de la oficina, por ejemplo, ¿no? De la empresa, quiero decir. Entonces, hay como diferentes herramientas que se empiezan a estar como nutridas de lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Que propone, que sugiere en base a los datos que obtiene de las personas. ¿Esto para qué nos sirve, no? Como psicólogos en el rol laboral. ¿O por qué lo cuento? Porque en el pasado, el psicólogo laboral, al menos para mí, perdía mucho tiempo en tareas muy rutinarias o muy automáticas, como por ejemplo, estar horas filtrando currículum u otros procesos de talento y cultura, ¿no? Sin embargo, ahora puede aprovechar ese tiempo para aportar valor en otros procesos, como por ejemplo, en dar feedback siempre o retroalimentación a los candidatos, aun cuando no quedan en un proceso de búsqueda. O para estar más cerca de los candidatos que realmente quiere atraer. Ejemplo, si quiero traer a un diseñador de UX, conocer el nicho de esa persona, dónde se mueve, qué le interesa, qué lo atrapa, ¿no? ¿Qué tipo de proyectos le interesa para trabajar, ¿no? Y cómo poder aportar más valor a lo que tiene que ver con atraer talento, y no tanto a procesos que se pueden automatizar realmente de manera muy sencilla. Entonces creo que ahí hay como una oportunidad, ¿no? Para nosotros como psicólogos. Y que podemos aprovechar mucho de estas nuevas herramientas. Quiero hablar también de lo que tiene que ver con
la gestión del desempeño, ¿no? La gestión de competencias, de cómo nos evaluamos mutuamente, de cómo aprendemos. En el pasado, en general, ¿no? La mayoría conocemos que la evaluación la hacía nuestro jefe de manera anual, ¿no? Una persona, como mucho dos, o sea, el jefe del jefe, y era una nota anual, ¿no? Numérica. Así, en general, era hace unos años la evaluación de desempeño. De a poco está cambiando, de a poco. Hoy el feedback tiende a ser más 360, ¿no? Participa en la evaluación no solo tu jefe, sino tus pares, tus clientes, ¿sí? Personas de otras áreas de la empresa u organización. El feedback es mucho más rico, ¿no? Y además de esto, ya no es anual, es trimestral, por lo menos, pero además se invita a las personas a promover el feedback continuo, ¿no? A pedirlo y a recibirlo. Feedback de mejora, no solamente el feedback de la palmada en el hombro, no, sino el feedback de, bueno, ¿en qué tengo que mejorar? Y digo esto porque suma mucho y enriquece mucho para que la persona sepa por dónde, ¿no? Por dónde ir a trabajar, por dónde seguir. Más adelante voy a profundizar igualmente en eso. Por citar algunas competencias que para mí son las que hoy más se ponen en juego: el empoderamiento, el emprendimiento, la comunicación efectiva, la flexibilidad, que ya hablé mucho de eso antes, el aprendizaje continuo, estar constantemente pendientes, ¿no? de qué podemos aprender, no solamente de hacer un curso, digo, aprender del otro, de cómo lo está haciendo el de al lado, de preguntar cómo lo hacen en otra empresa o en otra organización. Hay un libro que habla de esto, que es Modo Esponja, de Sebastián Campanario, que se los recomiendo, si me permiten, que creo que está bueno, que es esto de estar como en un modo constante de aprendizaje, ¿no? Bueno, la capacidad de dar y recibir feedback es muy valorado. Aquellas personas que están predispuestas a escuchar, que un otro les diga, hay que mejorar en esto, ¿no? La voluntad de querer desarrollar personas, a estar predispuesto a querer desarrollar a otros, a ser mentores de otros. Se valora mucho animarse a cuestionar el status quo proponiendo soluciones, digo, cuestionar desde un lugar constructivo. Bueno, y por supuesto, como también dije anteriormente, tomar decisiones basadas en datos. Esto es como la clave, ¿no? Quien puede hoy argumentar en lo que es recursos humanos, talento y cultura, las decisiones basadas en datos, ¿no? Enriquece mucho y ayuda mucho a tomar decisiones. Y me pasa cotidianamente, por sesgos psicológicos, creer que las cosas son de una manera y claramente me demuestran los datos que son de otra, ¿no? Sobre todo cuando hacemos algunas encuestas o procesos de evaluación de modelo de mejora continua, nos damos cuenta de que cosas que creíamos que eran de una manera no lo son y la gente dice otra cosa, ¿no? Entonces está bueno poder tomar decisiones basándonos en datos. Esto es muy, muy valioso hoy. Por otro lado, quería hablarles un poco de liderazgo también y de cómo está cambiando, qué se espera hoy de los líderes, qué se espera de la gente. Para hablar de esto, me gusta tomar algunos conocimientos que tienen que ver con Management 3.0, ¿no? Que es algo que está muy en vanguardia ahora, pero que es como un ideal, al menos para mí todavía, ¿no? En Management 1.0, o como la mayoría lo conocemos, el líder o jefe tendía al control, ¿no? Al comando y al control, a decir las cosas que hacen de esta manera y la gente obedece, ¿no? Se usaba mucho, sobre todo en una época, para todo lo que tiene que ver con automatización de procesos, para cosas rutinarias del día a día, en fin, hoy sigue funcionando para esto igualmente, ¿eh? Pero es como un modelo antiguo de management, ¿no? Donde quizás para mí se perdía el valor que puede aportar, ¿no? El colaborador si tuviera más oportunidades, ¿no? Digo, dentro de ese management. Para mí no funciona hoy en lo que considero yo una organización ágil. Es así. Para mí, en una organización ágil, salvo para algunos procesos muy puntuales,
el management de comando y control no funciona. En el management 2.0 es un híbrido, ¿no? Es como un proceso más de transición o de transformación en el que conviven dos estilos de liderazgo, ¿no? Por un lado, el discurso de tenemos que empoderarnos, ¿no? Todos tomamos decisiones, todos aprendemos de todos, pero a la vez los gerentes o los líderes o los managers muy aferrados a su silla y no queriendo soltar la toma de decisiones ni la responsabilidad y con mucha dificultad para delegar, ¿no? Y para escuchar la demanda de los colaboradores, ¿no? Entonces, para mí es como un híbrido. Y el 3.0, bastante más ideal, es en el que todos colaboramos, ¿no? Para tomar decisiones y para llegar a, bueno, a un conocimiento conjunto, ¿no? El otro día escuchaba decir que en el Management 3.0 los líderes, que son los más responsables de la toma de decisiones, no están tanto en lo que hacen las personas o gestionar lo que hacen, sino que gestionan los sistemas en los que están las personas, ¿no? En el liderazgo Management 3.0, el líder es un líder más al servicio del colaborador, por eso digo que es más idealista, para mi gusto, o porque cuesta, ¿no? Es un líder que está más dispuesto a delegar, es un líder que escucha, ¿no? Al colaborador, y me parece que ahí está el desafío, ¿no? Que es como lo más difícil hoy de conseguir. Bueno, en Management 3.0, como dicen en el slide, todos somos responsables, ¿no? De contribuir con el éxito de la organización. Es bastante más idealista. Bueno, hay varias notas sobre esto. Yo lo que considero es que el colaborador, por un lado, tiene que tomar la posta de animarse a proponer, de ser protagonista, ¿no? De cuestionar, etcétera, de autogestionarse, de proponer. Y por otro lado, el líder o jefe, que hoy es muy rotativo también, porque así como cambian las personas que trabajan por equipos, también cambian los líderes hoy y cambian sus roles. Estar como más dispuestos a delegar, a confiar en los equipos, a ser más transparentes, que esto es muy difícil de lograr, ¿no? Visualizar el flujo de trabajo, que las personas puedan decir, yo empiezo por acá, yo me comprometo a esto, ¿no? Ese ejercicio tiene más que ver con el Management 3.0 y es un desafío muy grande. Hola. Hola. Sí, Florencia, se escucha perfecto, se escucha perfecto y se ve. Entonces, sigo. Sí, Creí sí, que me había cortado, les pido disculpas. No, está todo ok. Se Listo. escucha y se ve. Adelante, no, Florencia. Y como se me borró, se me fue la pantallita del costado, dije, chau, se me perdió. No, yo cualquier cosa, yo estoy acá con el celular, Flor, cualquier cosa te mando un mensajito. Ah, bueno, gracias, Clau, buenísimo, entonces, sigo. Aquí. En lo que tiene que ver con formación, ¿no? Con capacitarnos. Bueno, también está transformando, hay nuevos formatos para formarse. Cada vez el concepto es más colaborativo. Ya sé, pero acá abajo o acá arriba. Se aprende más en comunidad. Ahí abajo, donde te parece. ¿Dónde está el lápiz? Perdóname, Florencia. Sí. Un segundito porque me parece que alguien tiene abierto el micrófono y no estoy escuchando lo que estás diciendo. No hay problema. Bueno. Ahora creo que sí. Bien. Lo que tiene que ver con la formación, como decía, el conocimiento es cada vez más colaborativo, ¿no? Cada vez más las personas están predispuestas a aprender de otros, no solamente a hacer un curso, sino a formar comunidades. Por ejemplo, personas que tienen toda su misma expertise o la misma capacidad o conocimiento en determinada área, se reúnen con otros con el mismo expertise en diferentes foros o comunidades o, por ejemplo, grupos de Telegram, etcétera, para compartir buenas prácticas de esta especialidad, ¿no es cierto? Ya no hay quien concentra el conocimiento en la organización
y habilita a unos sí y a otros no a capacitarse en algo. Esto ha ido cambiando o está cambiando lo suficiente como para que la gente diga, yo sé de esto, yo voy a compartirlo con alguien, voy a proponer una charla, o a mí me interesa tal tema y si la empresa no me lo da, yo lo voy a aplicar por otro lado. Y hay como mucho de comunidad, ¿no? Esto se ve claramente en el mercado en general. Si uno abre LinkedIn, basta con abrir LinkedIn para ver que hay un montón de propuestas como estas, ¿no? A mí me gustaría explicar uno en particular que a mí me gusta mucho, o un formato en particular, que es el de Meetup. Asistí a algunos, me parecieron muy interesantes, traté de replicarlos y me llevé una buena experiencia. Los Meetups son espacios de encuentro donde personas con el mismo interés, en este caso, por ejemplo, es la agilidad, ¿no? O las empresas ágiles, se encuentran para compartirse buenas prácticas, ¿no? Pero a su vez para proponer charlas o conversaciones de cosas que saben y que quieren compartir, y también para preguntar, ¿no? Desde un lugar más humilde, de bueno, tengo este inconveniente con este equipo, con este proyecto, no sé cómo llevarlo adelante, me gustaría que me ayuden. Esas personas se concentran en un determinado lugar o espacio, ahora virtual, se hace virtual ahora, pero en su momento era presencial, donde se autoorganizan y en el momento definen la agenda de qué se va a hablar, ¿no? Hay diferentes espacios o slots de tiempo, donde entre ellos priorizan qué tema se quiere ahondar en ese momento, proponen temas, y quizás en la misma hora hay varias salas en simultáneo, ¿no? Entonces vos elegís a cuál ir. Y hay como ciertas premisas o principios que se respetan y se conocen entre todos, como por ejemplo, bueno, si en este espacio no aporto y no me aportan, me voy y no hay ningún tipo de problema. No está esta cosa como solemne de, no, ¿cómo me voy a ir ahora que está hablando el otro? No, esto no pasa así. Hay roles que se asignan de manera proactiva, ¿no? Bueno, yo soy cosechador. El cosechador de repente decide registrar o documentar informalmente lo que sucedió en ese espacio para compartirlo con el resto. Otro decide ser quien controle el tiempo o facilite la dinámica de discusión. Entonces, te vas de ese encuentro definitivamente como pensando fuera de la caja, ¿no? Como abriendo la cabeza y pensando en nuevas ideas, y te puedes también llevar soluciones a tus problemas de la diaria, ¿no? Yo he planteado inconvenientes, sobre todo con el tema de liderazgo, por ejemplo, y me he llevado buenas alternativas, como también he compartido mi experiencia en estos espacios que son totalmente autoorganizados, gratuitos, no dependen de ningún tipo de empresa y circulan de manera totalmente informal, de boca en boca, mucho en grupo de WhatsApp, de Telegram, LinkedIn y otros. También me gustaría hablar de lo que es la gamificación. La gamificación es una manera de aprender, pero a través del juego. Hay mucho de esto, pero este juego tipo challenge, ¿no? De desafíos constantes para alcanzar un determinado objetivo. ¿Qué puede ser ese objetivo? Desde puntos para canjear por formación presencial, bueno, ultra presencial, bueno, formación destacada, o para un máster o para tener como referente o como mentor a un reconocido, no sé, desarrollador web, por decir algo, ¿no? Las personas van haciendo determinadas actividades para adquirir puntos para canjear por determinadas cosas que tienen que ver con la formación. En el medio, ¿no?, de todo esto, de la gamificación, hay mucho como les decía antes, lo colaborativo, ¿no? Ejemplo, si yo brindo una charla a mis compañeros sobre X tema, ellos me dan a mí unos puntos que yo puedo canjear por algo que me interese relativo a la formación. Bueno, y así, ¿no? Digo, hay como diferentes programas de formación y de crecimiento gamificados. Otro que hoy es conocido, se conoce como Proyecto Ninja, donde las personas van como escalando diferentes, van obteniendo diferentes cinturones de color según los ninjas, para después finalmente poder canjear por ejemplo, por certificaciones que tienen que ver con la formación, ¿no? Bueno, en fin, hay un montón de ejemplos de formación gamificada, ¿no? A través del juego. Como para cerrar este tema, creo que la clave hoy para formarnos es pensar fuera de la caja, ya no pensar solamente en hacer algún curso de actualización, sino estar en constante movimiento y en constante aprendizaje de los otros, ¿no?
ver. Bueno. Y en cuanto al retorno a las oficinas, ¿no? Que hoy algo de esto mencionaba Laura al comienzo de la presentación. Por supuesto que no está del todo determinado, ¿no? Nadie sabe cuándo va a terminar esto, ni cómo, no sabemos exactamente, pero sí se está empezando a trabajar en proyectos de cómo volver a las oficinas el día que haya que volver, ¿no? De cómo retornar. Y la verdad es que por lo pronto va dando un formato híbrido, ¿no? Sin duda llegó para quedarse el home office, la virtualidad, pero también las personas, al menos hasta el momento, valoran mucho el encuentro cara a cara, ¿no? El compartir presencialmente. Hay un formato propuesto de 1 o 2 veces por semana en la oficina, ¿no? El resto en su casa, en fin. Cada empresa está probando su modelo. Yo participé de la piloto de tener que volver en un formato híbrido. La verdad que no me gustó para nada. Me resultó muy complicado por esto de que hay personas en casa y otros en la oficina, ¿no? Es difícil, va a requerir de adaptación, supongo, de adquirir buenas prácticas, de aprender nuevas maneras de hacer. Sin duda vino para quedarse parte de la virtualidad. Cuando tengamos que retomar algo de todo esto de la presencialidad, creo yo que va a haber un formato de trabajo híbrido, ¿no? Y como para finalizar esta presentación, me preguntaba un poco el otro día charlando con Claudia, bueno, ¿cuál es el aporte del psicólogo, ¿no? En estos espacios, en talento y cultura o en recursos humanos. Y también fue el tema de mi tesis, ¿no? ¿Qué lugar tenemos acá? ¿Qué oportunidad tenemos los psicólogos? Y creo que la clave está en poder acompañar, como digo en el slide, el proceso de cambio y de transformación, ¿no? Pero velando siempre por la integridad de los trabajadores, ¿no? La integridad psicológica, porque esto no es gratuito, digo, tiene mucho de resistencias, mucho de miedos, de inseguridades lógicas, ¿no? Pero también tiene mucho de oportunidad, mucho de poder desarrollarnos, de poder, tanto en lo personal como en lo profesional. Entonces creo que el rol del psicólogo está en plantear nuevas opciones, ¿no? Nuevos caminos. Sobre todo es que son organigramas muy complejos. ¿Cómo acompañamos a las personas para que puedan tomar decisiones laborales en un contexto tan complejo, ¿no? Sin duda con escucha, ¿no? Sin duda con escucha, con ayudarlos a pensar alternativas. Creo que hay que también poder acompañar a las empresas o a las organizaciones o a las pymes o, bueno, en fin, a tomar decisiones sin perder de vista la integridad de las personas, ¿no? Más que nunca, como ahí digo, formar parte de la toma de decisiones de la gestión de personas, ¿no? Porque estos cimbronazos, estos cambios, algunos muy bruscos, repercuten en la salud de las personas, ¿no? La salud psicológica de las personas. Entonces me parece que tenemos mucho trabajo por hacer, mucho por acompañar en el proceso de cambio y de transformación. Como hoy dijo Claudia, los invito a ser colegas en esto, a trabajar en psicología laboral. Es interesantísimo, es muy rico. A mí me ha dado mucha satisfacción realmente como profesional. Pero somos pocos, me encantaría que se sumen más de la carrera de psicología. Así que, bueno, la verdad que no mucho más. Les dejo mi contacto para el que quiera LinkedIn, celular. Me encanta charlar de estos temas, así que sin ningún problema puedo profundizar o responder o compartir información sobre algo de todo esto. Gracias. Gracias Florencia, una genia. Gracias por habernos... ¿Te escucho cortado yo sola o está entrecortado? Se entrecortó, ¿no? ¿Ahora estoy? Ahí va, ¿sí? Me parece. Sí. Bueno, ahora sí te vemos, Claudia. Bueno, antes de comenzar la sección de preguntas, quería aclarar dos cosas.
Una, que yo lo dije la otra vez en otra presentación con Florencia, que estamos en la Argentina y que ella presenta un mundo de las multinacionales, ¿no? Y que el trabajo en la República Argentina tiene la capacidad de ser muy heterogéneo. Nosotros siempre decimos que trabajamos desde un taller clandestino, que no es una organización, pero la gente trabaja en condiciones de esclavitud, hasta la presentación que hace Florencia de multinacionales, ¿no? Creo que el mundo laboral, yo para dar un marco, esto siempre lo hablamos con Florencia, el mundo laboral es un mundo que se maneja en estas dos variables, y en ese continuo hay un montón de diversidad de empresas. Y por otro lado, si vos antes de empezar las preguntas, si les podés decir a los chicos de Laboral, porque todavía no lo vimos, ¿qué es un generalista? ¿Qué hace un generalista? Sí, por supuesto. Un psicólogo laboral generalista trabaja en diferentes áreas de recursos humanos, ¿no? Tiene una visión del área de talento, el área de formación, del área de desarrollo, también un poco el área de compensaciones y beneficios. Yo estoy un poco floja en la parte de lo que es compensaciones, aún, pero voy hacia eso. Generalista es cuando vos conocés de todas las aristas que tienen que ver con recursos humanos o por todas las aristas que un colaborador tiene para recursos humanos, ¿no? Especialistas en además medicar a selección, ¿no? Es como ver una sola patita del trabajo del psicólogo laboral. Generalista es mucho más complejo, una visión más 360. Lo expliqué en criollo, Claudia, espero que haya entendido. Sí, porque... sí, también ¿no? Esto del generalista que está pivoteando permanentemente. Claro, sí, es eso, es estar averiguando constantemente, ¿no? Por un lado, de lo que es conocimiento de proyectos, ¿no? Trabajar en diferentes temas para enriquecerse y aprender de diferentes temas, pero por otro lado, bueno, lo que dije recién, ¿no? No quiero repetirme. Bueno, abrimos a las preguntas. Acá sí, claro. Estamos para ver si podemos, algún estudiante, algún invitado de afuera, porque había visto un nombre que me suena conocido, con K. A ver, si Claudia. Sí. Te leo una pregunta que fue hace un ratito durante la exposición, a ver si la puede responder Florencia. La pregunta es de Escolano Gregorio Osvaldo y dice, los nuevos puestos laborales requieren de habilidades puntuales bastante ligadas a personas, entre comillas, jóvenes. ¿Qué enfoque o qué tendencia se puede observar para el reciclado en términos de reempleabilidad de los colaboradores que fueron seleccionados con otro perfil y que deben adaptarse a estos nuevos trabajos? Básicamente para aquellos que no pertenecen a esta última generación. Excelente pregunta. La verdad que no considero que tenga que ver con un tema de la edad, ¿no? Porque las nuevas capacidades no son solamente, porque uno en el sesgo imagina que es solamente la persona, el joven de sistemas, ¿no? Que desarrolla aplicaciones mobile. No, la verdad que las nuevas capacidades no son solamente sistemas, hay otras y se pueden aprender en la diaria y de manera totalmente proactiva. Hay muchos cursos gratuitos de esto, hay muchas notas para leer, etcétera. Yo no creo que pase por un tema de edad. Es cierto, por supuesto, que para otras generaciones es un poco más difícil porque tienen todo este bagaje de tener que desaprender, ¿no? Que es un ejercicio difícil y que supone muchas resistencias en líneas generales. Con un buen proceso de desarrollo y un buen acompañamiento, ¿no? De un psicólogo laboral o de algún mentor o algún coach dentro de la empresa o organización, se hace mucho más fácil. Yo no creo que haya menos oportunidades, ni mucho menos, Al menos donde yo trabajo es multigeneracional, ¿no? Hay gente como de diferentes generaciones y creo que todos aportan su valor. Realmente lo considero así. De hecho, he aprendido muchísimo justamente de personas que tienen una vasta experiencia en determinados temas y que hoy son mentores, ¿no? Del resto. Entonces, volviendo a la pregunta,
creo que las nuevas capacidades, la verdad que no creo que sean solamente para los jóvenes, creo que las podemos aprender todos, algunas son más dificultosas que otras, pero yo iría por el lado de volverme cada vez más flexible y más generalista y cada vez más abierto al cambio y al aprendizaje continuo. Eso haría yo. Gracias, Florencia. Hay otra pregunta, si me permitís. Dice, ¿cómo se puede pensar el rol del psicólogo laboral en un contexto donde la deserción laboral puntualmente en Argentina es muy alta? La pregunta es de Nicolás Cano, perdón. No, por favor, excelente pregunta. La verdad que, sin duda, ¿no? Yo hablaba del psicólogo laboral dentro de una organización, pero por supuesto que hay trabajo para el psicólogo laboral con personas que no se están pudiendo insertar laboralmente. Si bien trabajo en una organización, me llegan muchas veces consultas de personas que me piden ayuda, ¿no? Para poder insertarse laboralmente. Desde mi lugar como psicóloga, trato de acomodar mi tiempo como para poder hacerlo, ¿no? Ya que hay personas que pueden dar fe de ello. Desde ayudar a armar un currículum hasta ayudarlos a identificar áreas de mejora o de desarrollo o, no sé, proponerle opciones de carrera, ¿no? Aunque la palabra carrera hoy está de modé. Es difícil porque es un contexto en el que estamos todos muy complejo, ¿no? Si bien hay mayor rotación laboral y hay mayor deserción laboral, bueno, ahí tenemos que estar los psicólogos, ¿no? Yo la verdad que no me dedico por fuera de la organización puntualmente a esto. Trato con mi tiempo de poder sumar a aquellas personas que hoy están más complicadas para conseguir trabajo. Muchos me escriben por LinkedIn. Con muchos de ellos he tenido reuniones virtuales para poder apoyar, pero la verdad que tengo un tiempo finito, ¿no? También. Creo que está en cada uno desde la ética profesional poder no perder de vista esto que dice Nicolás, no perderlo de vista y poder contribuir como profesionales, ¿no? A estas personas para que puedan insertarse. Hay psicólogos laborales que se dedican 100% a esto y que te podrían responder mucho mejor la pregunta. La verdad que no soy yo esa persona. Florencia, te leo otra pregunta de Carolina Allison. Dice que se pregunta si la función estructuradora del tiempo de trabajo, esto está cambiando mucho y si tiene consecuencias, ¿cómo poner el límite? Sí, buena pregunta. La verdad que hay nuevas tendencias que están yendo hacia promover y respetar la desintoxicación digital, ¿no? Porque estamos todos, estoy yo, acá de las 9 de la mañana conectada a la computadora y probablemente hoy no pueda dormir porque es mucha la exposición, ¿no? Al trabajo virtual. Creo que hay que saber poner un límite, no solamente o sea, por un lado la empresa puede promover, fomentar la desconexión digital, el respeto por un horario de trabajo, ¿no? Pero también está en uno poder poner un límite y poner un stop a eso, ¿no? Ejemplo, yo ayer 5:30 a mí no me daba más la cabeza, necesitaba salir a caminar y puse stop. Digo, en la reunión en la que estaba podía negociarlo con quien estaba y le propuse, fui sincera, ¿no? Digo, tiene que ver también con la transparencia y con animarnos a expresar emociones. En este contexto, más que nunca, ¿no? Que está todo tan a flor de piel. Entonces, creo que traté de ser lo más sincera y respetuosa posible y plantear, posponer o reprogramar ese espacio porque yo realmente necesitaba desconectar, ¿no? Sin duda nos afecta a todos esta situación de constante reunionitis, como digo yo, virtual, pero la verdad que si la empresa o la organización o la pyme no lo fomenta, va a depender mucho de uno, me parece, ¿no? Eso. Gracias nuevamente. Continúo con las preguntas. De Romina López Pérez, consulta, ¿cómo se vislumbra la inserción laboral de los jóvenes que están finalizando su educación secundaria e iniciando también sus carreras en estos tiempos de pandemia y virtualidad? Perdón, que ¿me la podés repetir? ¿Cómo se vislumbra? Hay la ley. ¿Cómo se vislumbra la inserción laboral de los jóvenes
que están finalizando su educación secundaria, bien, e iniciando también sus carreras en estos tiempos de pandemia y virtualidad. Bueno, a pesar de que creí que no iba a haber mucho de esto en el último tiempo, hay nuevos programas en las empresas, tanto de pasantías como de jóvenes profesionales, ¿no?, que apuntan exactamente al segmento de juniors, que salen digamos, del secundario, para formarlos en este contexto, ¿no? Y esto requiere programas muy específicos de capacitación, de inducción, de inserción, porque son personas que probablemente durante mucho tiempo, o quién sabe cuándo, no conozcan a sus compañeros, ¿no?, físicamente. Entonces está repensando todo el sistema, ¿no? De cómo va a ser la inducción a la compañía, de cómo va a ser la capacitación, todo, ¿no? La verdad es que hay un montón de propuestas para los jóvenes hoy que terminan la escuela. No puedo hacer futurología, ¿no? La verdad que no lo haría. O sea, puedo decir lo que hay hoy, lo que veo hoy que hay en el mercado. Hay muchos programas de becas, hay muchos programas de pasantías y profesionales en las compañías, y creo que se está apostando fuerte a desarrollar perfiles junior. Se está apostando fuerte. Gracias, Florencia. Continuamos. Dos más. Ya te leo. Dice Melina Sher, ¿cómo se puede capacitar un psicólogo laboral para poder acompañar los desafíos que se presentarán cuando todo vuelva a la presencialidad habitual? Claro, bueno, yo creo que la formación del psicólogo laboral va más allá del contexto de la pandemia, ¿no? Uno es psicólogo en la pandemia y no en la pandemia, ¿no? Y tiene que adaptarse como cualquier mortal a este contexto. Yo creo que la formación del psicólogo laboral es la formación del psicólogo laboral en pandemia o no. Tendremos que adaptarnos en las prácticas que vamos a llevar adelante. De nuevo, yo estoy hablando desde mi experiencia, me puedo estar equivocando, otros pueden pensar distinto, es mi experiencia. Yo creo que se puede profundizar en ser psicólogo laboral independientemente de la situación actual, ¿no?, del contexto. Hay mucho para formarse. Melina, escribime por WhatsApp o por LinkedIn sin problema, que te puedo comentar por dónde empezar y lo podemos ver, porque trabajo nos sobra a los psicólogos laborales dentro de las organizaciones y bueno, hay mucho para formarse también, ¿no? Gracias, Florencia. Vamos con una más, ¿puede ser? Sí, claro. La pregunta es de Bárbara y dice, para el que está finalizando la carrera y quiere incursionar en la psicología laboral, ¿cuál es tu recomendación para un primer acercamiento? Qué buena pregunta. Yo sugiero ser curiosa, contactar referentes o personas que te interese o que admires en lo que hace, empezar a bucear, ¿no? En LinkedIn me puede escribir y le puedo ayudar. Hay mucho para leer, pero también hay mucho para empezar a practicar, ¿no? Yo la invitaría a algún espacio de estos meetups o estos eventos colaborativos para que pueda empezar a escuchar de primera mano las necesidades de las personas, ¿no?, en el trabajo, para poder, como psicóloga, empezar a pensar acompañamientos o soluciones, ¿no?, o propuestas distintas. Creo que hay que hacer primero un gran ejercicio de escucha, ¿no?, de escucha de los trabajadores, como para poder entender en qué les podemos ayudar o qué les podemos proponer. Para mí la curiosidad en ese sentido es clave y le propondría eso, que se ponga en contacto con alguien que ya se esté dedicando a esto para que lo ayude, ¿no? Para que le ayude. Gracias nuevamente. No, por favor. Vamos con una última pregunta y después te voy a pedir si podés repetir tu LinkedIn, que lo están solicitando. Sí, claro, obvio. Sí, yo ya mismo comparto. A ver. Gracias. Bueno, dice Jessica García. Quería consultarte cómo es posible hoy pensar en una consultora externa
cuáles son las propuestas adecuadas en ese entrecruzamiento de la comunidad y el mercado. Sí, bien. Cuando hablas de consultora externa, no sé si se referirá solamente a lo que es búsqueda y selección, porque en general se dedican a eso, pero hay de todo, ¿no? En todos los casos tuvieron que adaptarse y pensar propuestas para acompañar a las compañías, ¿no? Pero creo que la clave, tomé a almorzar con una consultora y me contaba esto, ¿no? Me dice, qué difícil que es estar cerca de ustedes, ¿no? Y de las compañías en este contexto para poder acompañarlos tan rápido como lo requieren, ¿no? Las compañías. Entonces, creo que las consultoras tienen el enorme desafío de no alejarse de los procesos internos y de cambio que tienen delante las organizaciones. Eso por un lado. Por otro, la verdad que en este contexto y en este país es muy dificultoso hoy para las consultoras, porque por la oscilación, ¿no? Apenas apareció la pandemia, casi no había búsquedas laborales, casi no había movimiento, ¿no? Entonces hubo un periodo de tiempo hasta que pudieron retomar que no estuvieron facturando como facturaban anteriormente. Y así en líneas generales, también lo que para la formación, para lo que es desarrollo. Estamos ahora con una consultora especialista en PDA, que es una técnica de psicométrica, ¿no? O psicodiagnóstica, no psicométrica, perdón. Y bueno, y hoy me decía, ¿no? Lo lejos que se siente de la empresa y me pidió una reunión específicamente para que la actualice y le cuente cómo se transformó donde yo trabajo en el último año, porque cambió todo, nuevos roles, etcétera, ¿no? Y tiene que ver con la pandemia. Entonces, creo que el desafío para las consultoras es estar cerca de la gente, cerca de las empresas, actualizarse, proponer nuevas soluciones. Y algo más quería... sí, eso, ¿no? Ayornarse, porque ya hay consultoras especialistas en transformación cultural, en metodologías ágiles. Son pocas, pero ya hay. Y digo, bueno, esa consultora en otro momento se dedicó a otra cosa, ¿no? Se dedicó a hacer búsqueda y selección, o se dedicó a, no sé, a desarrollar perfiles de gente de sistemas. Pero supo escuchar y estar cerca de lo que precisaban las compañías para poder proponer una solución, ¿no? Entonces creo que ese es el desafío. Y en este contexto, en este país, bueno, nada, muy difícil para las consultoras. No imposible, pero muy difícil. Gracias. Hay una persona que tiene la mano levantada, lo invitamos a que haga su pregunta o la deje escrita por chat. Sí, no hay problema, sí, sí. Como prefieran. Sandes, Andrés, ¿tenés la mano levantada? Quizás fue por error o se le pasó. Bueno, entonces continuamos con la pregunta de Mariela Gabriela David. Dice, el perfil del psicólogo es muy versátil, pero puede participar del departamento de marketing. Sí, sí, sí. Perdón que me río justo porque hace algunos años, lo voy a contar porque no es una infidencia. Hace algunos años, cuando yo trabajo se reorganizó y cambió toda la estructura, no sabía qué me iba a deparar a mí como psicóloga, porque se sabía que se venían cambios y yo estaba muy aferrada a selección, ¿no? Y a entrevistas y demás. Entonces me postulé la vacante para marketing, ¿no? Y dije, quiero ver qué se puede hacer acá, ¿no? Me postulé, tuve entrevistas y demás, pero finalmente elegí quedarme donde me quedé y no me arrepiento por todo lo que aprendí. Pero hay mucho para aportar en marketing. Hoy mencioné el trabajo que hacen los diseñadores UX o de experiencia de usuario, ¿no? Los diseñadores trabajan mucho en marketing o en el área de marketing y si ustedes investigan un poco los procesos que llevan adelante, tienen mucho que ver con psicología.
muchos son entrevistas, mucho tiene que ver con la escucha, mucho tiene que ver con detectar las necesidades de las personas y analizar sus comportamientos. Y esto lo valoran muchísimo en marketing. De hecho, o sea, me sorprendió porque yo pensé que no tenía ninguna chance. Y sin embargo, la mirada que le pude aportar en esa entrevista a esa persona sobre lo que me comentaba le pareció muy interesante. Y les digo más, hay un egresado de esta universidad, psicólogo, que le va muy bien en marketing y aporta su mirada de marketing, perdón, de psicólogo a marketing. Esteban Servi, que también lo pueden encontrar en LinkedIn y es un gran colega. Bueno, él es un psicólogo que fundó su propia consultora de marketing digital, exitosísima o muy exitosa, le va muy bien. De hecho, se hizo famoso en estos días porque propuso algo en Twitter, algo así como brindar hosting gratuitos o acompañamiento gratuito a pymes de Argentina en temas relativos a publicidad en páginas de internet para acompañar la crisis económica argentina, ¿no? Y es un colega nuestro, y es psicólogo, y se especializó en marketing. Hay mucho para aprender ahí. La verdad que yo no me especialicé, pero me pareció súper interesante realmente. Bueno, sí, no sé si hay más preguntas o vamos cerrando. Bueno, pobre Florencia, te hemos preguntado un montón de cosas. Gracias. Quiero aclarar, no sé para aclarar, sino comentar dos cuestiones. Una, mi ingreso al área laboral en que empezó en marketing. Yo trabajaba en la empresa Arcor y en otra empresa anterior, trabajando entre marketing y desarrollo, y era una psicóloga que asesoraba el área y coordinaba investigaciones entre dos áreas. Y dentro de las incumbencias del psicólogo laboral está en el trabajo en el área de marketing, investigación de mercado y opinión pública. Y otra cuestión, que esto de la reinserción laboral es un trabajo del psicólogo laboral, y siempre digo que para ser un buen psicólogo laboral hay que ser un muy buen psicólogo clínico. Y que algunos estudiantes toman psicología laboral como no una posibilidad de ingreso al mundo laboral, pero yo siempre digo, y por los autores que también vemos en la materia, que la centralidad en el trabajo, ¿no? El trabajo es central en la vida de las personas y en la clínica se habla del trabajo. De alguna manera, de alguna forma, hablamos del trabajo, con los pacientes nos hablan del trabajo. Así que nunca nos va a faltar acompañar en este proceso de reinserción laboral que tiene que ver con el relanzamiento del deseo y con la posibilidad de sublimar, ¿no? En el mundo laboral. Flor, te súper agradezco porque, y esto es el mundo de la universidad. Uno devuelve a la universidad lo que la universidad le dio de alguna manera, ¿no? En conocimiento. Vamos y venimos permanentemente, como yo siempre digo, uno nunca se termina de ir de la universidad porque vuelve. Así que yo estoy más que feliz que hayas estado, no sé los demás, soy muy emotiva y muchísimas gracias. Por favor, ay, perdón, Clau. Sí, decime. Voy a hacer un posteo en LinkedIn, no puedo evitarlo, chicos. Les voy a pedir un like, un algo, porque es como mi currículum ahí en redes y nada, la verdad es que me enorgullece. Ya hoy cuando arrancó Claudia presentando casi me emociono en un momento y hoy estoy en la misma. Así que bueno. Te prometo que voy a actualizar mi LinkedIn, que me retaste el otro día y me dijiste no podés tener ese LinkedIn. Y le dije no le doy ni 5 de bolilla y soy psicóloga laboral.
pero bueno, prometo actualizarlo o me lo actualizás vos. Bueno. Muchas gracias y cuando se levante la pandemia tenemos una cena para festejar. Te invito a una rica cena. Bueno. Un aplauso. Gracias. Y la dejo a Laura para que haga... ¡Felicitaciones! Gracias. Bueno, agradezco nuevamente a las dos colegas que han hecho la exposición hoy. Realmente ha sido un placer. Veo que muchos de ustedes también lo han disfrutado enormemente por los comentarios, por la disposición, por las preguntas. Así que creo que ha sido un espacio de mucha riqueza, de disfrute en medio de las contingencias, que también no es menor, que podamos disfrutar de espacios colaborativos, de intercambio profesional, que sean gratos, que siguen haciendo a esta cuestión de nuestro desarrollo personal incluso. A quienes están asistiendo, los invitamos al próximo encuentro. Menciono nuevamente a la licenciada Mariel Marcos y a la licenciada Morina Calelo, que nos acompañan y que en nuestro próximo encuentro también estarán haciendo sus participaciones, así que los invito a no perdérselo, a seguir acompañándonos y como quien vende un producto, pero en este caso de muy buena calidad, los invitamos a participar de nuestra próxima reunión. Buenas tardes, buen fin de semana para todos, gracias.